Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. La Iglesia de Cristo presenta Peniel, una experiencia nueva. Escuche atentamente el mensaje de Dios que cambiará su vida. Bendiciones, querido Radio Escucha, en esta noche es una bendición poder estar nuevamente aquí en cabina, en vivo, para platicar precisamente con ustedes de la palabra del Señor. Espero que hayan tenido un excelentísimo fin de semana, que se hayan gozado en la presencia del Señor, en los diferentes servicios que regularmente se llevan a cabo cada fin de semana. Para nosotros también fue una gran bendición nuestros servicios y la vigilia que tuvimos el día viernes, una vigilia de bendición, una vigilia donde pudimos experimentar testimonios, pudimos experimentar cómo el Señor se movió de una manera preciosa. Pero en esta noche, ¿verdad? También te digo, estamos contentos de estar nuevamente al aire. Hoy me acompaña solamente mi hermano Juan Rivera, el cual estará más adelante dándoles a ustedes anuncios, ¿verdad? Y diferentes otras cositas. Pero quisiéramos aprovechar el tiempo porque aquí corre rápido y quisiéramos seguir tocando un tema que ya empezamos precisamente en el programa del día miércoles. El día miércoles estuvimos hablando precisamente acerca del sacerdocio y el altar. Acuérdense que le dije que íbamos a estar tocando una temática que tenía que ver con los defectos sacerdotales. Y vimos cómo Levíticos capítulo 21 habla de los diferentes defectos de los sacerdotes. Pero antes de llegar a los defectos sacerdotales, quisimos poner un fundamento y quisimos hablar un poquito, ¿verdad?, que cuál era el oficio del sacerdote, a qué estaba llamado. Y vimos que él estaba llamado a ofrecer sacrificios, pero también estaba llamado a interceder y estaba llamado a quemar incienso y a ofrecer los sacrificios sobre el altar. Acuérdense que hablamos de que habían dos altares. El altar que estaba en el lugar llamado atrio, y luego el altar que estaba en el lugar santo, antecediendo al lugar santísimo. Y ese era el altar del incienso. Entonces platicábamos y decíamos de que nosotros debemos de aprender a hacer el altar conforme Dios lo ha estipulado y conforme el Señor lo ha mostrado en su palabra. Hacerlo de otra forma, hacerlo a nuestra manera, a nuestro parecer, aunque usted quizás no lo entienda, pero puede ser hasta un atentado en contra de nuestra propia vida. Porque vimos incluso cómo Nadab y Abiú, hijos del sacerdote Aarón, murieron, dice ahí, delante de la presencia del Señor, por haber ofrecido un fuego extraño. Entonces, y vamos a ver más adelante cómo es que definitivamente pueden haber altares que a Dios no le agraden. Y eso es algo importante para nosotros como sacerdotes del Señor. Es importante que nosotros aprendamos y hagamos las cosas como a Dios le agradan. Cuando Dios se agrada de un altar, ¿cómo sabía la gente que Dios se agradaba de su altar? ¿Cómo puede usted saber si Dios se agrada de su altar? ¿Cómo podrías tú saber, Juan, si Dios se agrada de tu altar? No cabe duda que tenía que haber una forma, una señal que denotaba que Dios se había agradado del altar. Entonces, cuando usted va a la palabra, se va a dar cuenta que cada vez que al Señor le agradaba un altar,
la Biblia dice que él respondía con fuego. Cuando él se agradaba del altar, él respondía con fuego. Entonces el fuego de Dios descendía y consumía el holocausto, lo que se le hubiera ofrecido sobre el altar. Esa era la señal de que Dios se había agradado, que venía un fuego divino sobre ese altar. Pero como le digo, es impresionante ver cómo el sacerdote o sumo sacerdote Aarón fue el primero que desafortunadamente levantó un altar que no le agradó a Dios. Un altar donde él lo que puso ahí en ese altar, o mejor dicho, el altar lo puso de delante de un becerro de oro, dice. Y luego proclamó fiesta a Jehová. Y todo parecía normal, mas sin embargo fue algo que desagradó totalmente a Dios. Y Dios le habló a Moisés y le dijo: desciende pronto, porque el pueblo que sacaste de Egipto muy pronto se ha corrompido. Mire a lo que lo llevó ese altar. Ese altar que hizo Aarón los llevó a la corrupción. Y si usted lee la Biblia y lee las versiones, dice que el pueblo se sentó a jugar y a divertirse. Y al final dice que estaban incluso fornicando. Mire a lo que los llevó ese altar. Entonces yo tengo que ser ajuicioso y darme cuenta que la Biblia dice que esas cosas quedaran escritas para nuestra amonestación, para enseñarnos a nosotros, para que nosotros no cometamos los mismos errores que el pueblo de Israel cometió. Entonces tenemos que hacer el altar, le digo, de la manera adecuada. Pero como le digo, hay diferentes altares que yo veo en la Biblia que al Señor no le agradaron. Y uno de los altares que al Señor no, hermano amado, le agradó del todo, es un altar que se encuentra precisamente en el libro de Josué, capítulo 22 y verso 10. Este altar fue un altar que no fue edificado en Canaán, sino que fue edificado del lado del desierto. Y este altar fue edificado por 2 tribus y media. Fue edificado por la tribu de Gad, por la tribu de Manasés y por la tribu de Rubén, ¿verdad? Y dice que ellos edificaron ahí junto al Jordán, pero del lado del Jordán, pues del lado pegado al desierto, edificaron ahí un altar junto al Jordán. Oiga esto, un altar de grande apariencia. Un altar de grande apariencia. Y usted tiene que aprender qué quiere decir eso. Hermanos amados, a veces hay altares que son altares de pura apariencia. Y mire qué tremendo, porque dice un altar de grande apariencia. Y a veces uno tiene que tener cuidado, porque si uno no es sincero con el Señor y sincero con uno mismo, muchas veces uno puede estar edificando un altar de gran apariencia. Y muchas veces las cosas son solamente apariencia, pero no tienen realidades espirituales. Y solamente es una apariencia muchas veces. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que ese es uno de los peligros que el Señor habló a través de Timoteo, o de Pablo cuando le escribió a Timoteo, cuando le dijo que en el último tiempo
los hombres tendrían apariencia de piedad. Los hombres tendrían apariencia de piedad, pero con sus hechos negaban la piedad. Entonces no podemos nosotros tener un altar solamente de apariencia. Porque hay gente que cuando está en la iglesia, muchas veces usted los ve, pero una cosa son en la iglesia y otra cosa son afuera. En la iglesia son una apariencia y tienen apariencia de piedad. Y a veces sus oraciones son bien santulonas, si usted quiere, pero muchas veces son apariencias. Y le digo, a veces nosotros, el pueblo de Dios, nos dejamos llevar por la apariencia. Y le digo, nosotros mismos podemos llegar en algún momentito a estar aparentando. Y podemos estar aparentando que estamos bien delante de la presencia de Dios. Podemos aparentar que no hemos hecho absolutamente nada. Podemos aparentar que somos santos. Podemos aparentar que vivimos una vida en santidad y en consagración y en búsqueda y en entrega. Y muchas veces solamente es una apariencia, desafortunadamente. Pero como le digo, Dios no se agrada de un altar de apariencia. Dios no se agrada del altar de apariencia. Porque usted se da cuenta que Dios lo que le agrada es que usted sea sincero, que yo sea sincero. Si yo estoy mal, que me acerque confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia. Pero yo no tengo por qué aparentar. Usted no tiene por qué aparentar. Usted lo que tiene que hacer es acercarse con toda sinceridad, como se acercó aquel personaje del libro de Lucas que es llamado el publicano. Se recuerda que el publicano, dice la escritura, que llegó delante de Dios y no tenía ni siquiera valor de levantar sus ojos al cielo, porque él se sentía o estaba mal. Entonces dice que solamente se tocaba el pecho y decía: ten piedad de mí, que soy hombre pecador. Mire qué tremendo. Y a la par había otro, en el mismo lugar había otro, que es llamado el fariseo. Y lo tremendo que el fariseo empieza a orar al igual que el otro. Pero cuando él empieza a orar, dice: te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. Mire cómo empezó el hermano de una manera a compararse. No soy igual que los demás hombres, ni como este publicano. Empezó a atacar al publicano. En lugar de orar y de interceder por él, que estaba diciendo: ten piedad de mí, que soy hombre pecador. En lugar de orar por él y decir: sí, Señor, ten misericordia de él, porque yo no sé cuáles serán sus problemas, sus luchas, pero te pido que lo ayudes. No, en lugar de eso digo: gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano. Y entonces empieza a sacar supuestamente todo lo que él hacía. Yo ayuno 2 veces por semana. Yo oro y yo diezmo. Hermano, qué tremendo. Pero usted se da cuenta que a esos mismos fariseos fue a los que el Señor más adelante les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Entonces les está diciendo, su apariencia es una apariencia de santidad, porque son sepulcros blanqueados. Pero como yo no miro lo de afuera solamente, yo miro lo de adentro. Y cuando yo veo lo de adentro, veo huesos muertos dentro de ustedes. Veo inmundicia, veo iniquidad.
Entonces nosotros no podemos tener un altar de apariencia. Pero les digo, los seres humanos y aún los ministros muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias. Le voy a dar un ejemplo. ¿Se recuerda cuando Dios le dijo a Samuel: ve y me vas a ungir a uno de los hijos de Isaí, porque de sus hijos me he proveído un rey? Cuando Samuel va, dice la escritura que al primero que ve es al primogénito. Y dice que el primogénito era de una altura impresionante y era de una apariencia maravillosa. Y cuando él dice: estoy delante del ungido de Jehová, Dios le habló y le dijo: te equivocaste, Samuel, te equivocaste. No mires a su apariencia, ni mires a lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Jehová no mira como el hombre ve. Entonces, hermano, pero le digo, Samuel, por dejarse llevar de la apariencia, por poco unge como rey a alguien que no debía de ungir. Y por eso usted tiene que aprender a no dejarse llevar por las apariencias. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Discernimiento. Pero como le decía a usted, según de Timoteo, dice que los hombres del último tiempo tendrán apariencia de piedad. Y fíjense, hermano, que a Jesús le dijeron un día los líderes de Israel: sabemos que enseñas el camino de Dios con rectitud y que no te dejas llevar por las apariencias. Entonces Jesús no se dejaba llevar por las apariencias. Acuérdense el famoso dicho que hay en el mundo: las apariencias engañan. Entonces nosotros no somos llamados a tener un altar de apariencia. Nosotros somos llamados a celebrar la fiesta con panes de sinceridad y de verdad. Tenemos que aprender a ser sinceros, genuinos delante del Señor. Dice amén, hermano Juan. Amén. Aleluya. Bueno, entonces les digo, esto es bien tremendo, pero quisiéramos, hermano, en esta noche, ¿verdad? Decirte algunas cositas antes de seguir adelante, porque en esta noche vamos, hermano, por cortesía, ¿es CJ o JC? CJ Auto Parts. Automotive Service. Automotive Service, la CJ Automotive Service. Bueno, ese es CJ Automotive Service, perdón. Por cortesía del hermano dueño de aquel negocio, vamos a estar ofreciendo más adelantito un cambio de aceite para tu automóvil completamente gratis. Solamente vas a tener que, hermano amado, llamar más adelante. Te vamos a indicar cuándo llames. Y cuando tú seas la quinta llamada, te vamos a tomar tus datos y luego te vamos a dar la información para que tú puedas ir al taller y que te hagan el cambio de aceite totalmente gratis. Y luego, si tienes reparaciones adicionales, el hermano está ofreciéndote un 10% de descuento. Pero te digo, eso viene un poquito más adelante, mientras vamos a ir a un pequeño corte musical y regresamos en unos segunditos. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a continuar. Todavía entonces. No, pastor. Todavía no, pastor.
Ok. Sí, solo lo estoy hablando yo. Ah, ok. Sí. Cuando quiere, para que dé el número, para que llame la gente, cada llamada quiere que se pase el aire. Por favor. ¿O quiere que se le comente a las personas que son la primera llamada? No, páseme las primeras 5. ¿Las primeras 5? Ya Perfecto. después de las 5 ya no. Solo Perfecto. les contesta. Ok, perfecto. Ahí me da la señal, pastor, cuando ella quiere. Gloria a Dios. Ese es el deseo de hacer un altar para el Señor. Que se encienda el fuego de Dios, mis amados hermanos. Que en nuestros cultos, en nuestros servicios haya fuego de Dios. Que en nuestros devocionales privados, también haya fuego de Dios en nuestro altar. Pero les digo, para eso tenemos que hacer un altar a la manera como Dios lo estipula. Pero le decía entonces que hay altares que a Dios no le agradan. El altar que Aarón edificó delante del becerro le desagradó a Dios. El altar que desafortunadamente estas 3 tribus hicieron en el desierto no le agradó a Dios porque era un altar simple y sencillamente de gran apariencia. Pero oiga esto, oiga este otro altar que a Dios no le agradó. Y no le agradó. Es el altar que hizo un hombre llamado Jeroboam. Pero acuérdense que este hombre llamado Jeroboam tenía un tremendo problema. El tremendo problema que tenía Jeroboam, aparte que su altar no le agradaba a Dios, Jeroboam había iniciado su reinado en base a una rebelión. Jeroboam se había rebelado contra Roboam, el hijo de David. Y entonces este Jeroboam hizo su propio reino. Y cuando hizo su propio reino, él entendió que el corazón del pueblo, con el tiempo, se iba a devolver al rey genuino, que era Roboam. Entonces a Jeroboam se le ocurrió una idea. Y la idea que se le ocurrió a Jeroboam fue hacer 2 becerros, igual que lo que hizo Aarón. Este hombre no hizo uno, este hombre hizo 2 becerros de oro. Y uno lo puso, dice, en Betel, y el otro lo puso en la otra ciudad. Pero el asunto es que puso, dice, en Betel. Y no solamente puso en Betel el becerro, sino que incluso nombró sacerdotes que no eran llamados por Dios al sacerdocio, porque el sacerdocio le pertenecía a los hijos de Leví. Pero dice Jeroboam, hizo sacerdotes del pueblo. Y él los nombró sacerdotes. Y entonces él ofreció sacrificios en los altares que él había edificado. Pero miren lo que dice Primera de Reyes 13:1. Cuando Dios ve eso, le manda a un hombre de Dios a que le hable a este Jeroboam, que él no se agrada de su altar. Porque Dios sigue teniendo ministros, sigue teniendo siervos que aman la palabra, que aman al Señor, y que Dios va a usar para hacernos ver lo que nosotros no estamos haciendo bien. Entonces, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y cuando Jeroboam estaba Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová.
O es decir, hermano, Dios estaba en el asunto. Y le dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. Mire, hermano, altar, altar, así ha dicho Jehová. No le agradó el altar, no le agradaba. Pero cualquiera decía, pero es un altar. Sí, pero es un altar que no le agrada a Dios. Aunque estaba en Betel, que Betel quiere decir casa de Dios, pero no le agradaba. He aquí, dice, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. O sea, Dios no se agradó ni del altar, ni de los sacerdotes que estaban quemando incienso ahí. Sobre ti quemarán huesos de hombres, le dijo. Y en aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará. Eso le demostraba ya a ese rey que Dios no estaba agradado del altar. Eso le demostraba, el altar se iba a quebrar. ¿Y cuántos altares no están quebrados? ¿Cuántos altares no ha demostrado el Señor que no se agrada de ellos? Entonces dice, el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Oiga esto, el rey, en lugar de humillarse, en lugar de decir, es cierto, no estoy haciendo las cosas bien, no estoy haciendo las cosas correctas, no estoy haciendo como la palabra dice. No, el rey se molestó, el rey se airó. Y yo espero en Dios que usted no se esté airando, espero que no se moleste, porque mi deseo es que si usted o yo estoy haciendo las cosas mal, o el pueblo al cual yo pastoreo estamos haciendo las cosas mal, entonces dar marcha atrás, pedirle perdón a Dios y hacer las cosas de la manera correcta. Pero el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la podía enderezar. Oh, mira, hermano, qué tremendo. Pero ¿dónde se le secó la mano? Estando en el altar. Estaba en el altar cuando extendió la mano contra el siervo de Dios y se le secó la mano. Entonces es impresionante que haya gente que por no tener un altar como Dios manda y como Dios dice, en lugar de recibir un beneficio, se ven los efectos negativos aún en su propio brazo en este caso, porque el brazo se le secó. Pero que le digo, entonces, por eso es tan delicado. Y por eso tenemos que, le digo, escudriñar la palabra correctamente. ¿Qué te parece, Juanito? Muy interesante, pastor. Hay que saber discernir y hay que saber saber cuándo dar un buen sacrificio. Y gracias a Dios por los siervos como usted, ¿verdad?, que nos auxilian, nos enseña cómo poner nuestro altar en orden. Claro. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mira, como ya está avanzando un poquito el tiempo, quisiéramos ahorita en un minuto darte el tiempo para que tú llames al 702-647-5050. 702-647-5050. Y entonces te van a pasar con tu servidor. Y cuando tú seas la quinta llamada, vas a tener un cambio de aceite totalmente gratis y el 10% de descuento en cualquier reparación de tu automóvil en CJ Automotive Service. CJ Automobile Service. Entonces, las líneas están abiertas. Esperamos de que tú puedas llamarnos, ¿verdad?
y te digo poder entonces nosotros platicar contigo y que tú nos digas qué te está pareciendo el programa. Gloria a Dios. Entonces, estamos esperando, ¿verdad? Solamente que vengan las llamadas. Ya sabes, llámanos, no seas tímido, no tengas temor, va a ser una bendición. 647-5050. Vuelvo a repetir el teléfono, 702-647-5050. Hermanos amados, aprovechen esta bendición. Creo que es una bendición el que te puedan hacer un cambio de aceite para tu automóvil completamente gratis. Y recordarte que estamos ubicados en el 920 East Sahara. Estamos entre la Commercial y la Maryland. Y nuestros días de servicio son los días sábados a las 7 p.m. y los días domingos 11 a.m. Y también tenemos reunión de jóvenes los días viernes a las 7:30 p.m. También te queremos decir que siempre estamos aquí los días lunes a las 7 de la noche, día miércoles a las 5 de la tarde, A las 6 de la tarde. a las 6, ¿cierto? Y día viernes estamos nuevamente a las 7 de la noche. Y puedes tú sintonizarnos, ¿verdad? Y no cabe duda que más de algo el Señor va a hablar a tu corazón. También saludamos a todos los que nos han de alguna manera enviado saludos desde la ciudad de México, diferentes lugares. Le vamos a dejar a mi hermano Juanito para que les mande saludos. Amén. Saludamos aquí a nuestra hermana, ¿verdad? Que nos escucha, ya es una fiel seguidora, nuestra hermana Julia, es de Guatemala, nuestro hermano Jorge Verduzco, que no nos acompaña hoy, pero nos está mirando allá en la ciudad donde está él. A nuestro hermano Iván Santiago, que se acaba de conectar, a nuestro hermano Joel Sosa, a nuestro hermano Sturban. Dios los bendiga, les amamos mucho. Y puede buscarnos en internet por los canales de YouTube y de Facebook como Iglesia de Cristo Miel, aquí en la ciudad de Las Vegas. Como ya lo dijo el pastor, ¿verdad? Estamos transmitiendo todos los lunes a las 7 de la noche, los miércoles a las 6 de la noche y los viernes a las 7 de la noche por esta estación 95.9, La Verdad Radio. Gloria a Dios. Bueno, entonces mira, hermano amado, ¿verdad? Espero que te animes. 647-5050, 702-647-5050. Bueno, vamos a platicar entonces nuevamente. Le decía a usted que hay altares que definitivamente Dios hace que se quiebren, como el altar de este hombre llamado Jeroboam, que legalmente había puesto delante de ese altar becerros, como lo había hecho también Aarón. Pero vamos a ver otro altar tan desagradable, y este altar muchas veces no le pone atención la gente. Pero este altar está en Segunda de Reyes, capítulo 16 y verso 10. Y este altar son altares que son copia de altares mundanos. Y si algo tenemos que tener cuidado nosotros, es de no hacer las cosas a la manera mundana. Desafortunadamente, el pueblo de Dios, mucha gente, está copiando del mundo y está metiendo muchas veces al mundo y a los altares. Está metiendo muchas veces formas del sistema del mundo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque cada vez más yo veo cómo a la iglesia del Señor Jesucristo se está mundanalizando. Y cuando yo veo este altar, copia de un altar mundano, de un altar pagano, me da tristeza. Porque dice la Escritura, en 2 de Reyes 16:10, después fue el rey Acaz a encontrar
a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz, oiga esto, cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Entonces el rey vio el altar mundano y le gustó el altar mundano. Le gustó el altar que estaba en Damasco del rey pagano. Y entonces le tomó foto, la descripción, bueno, no foto, porque no había cámaras fotográficas, es un decir, pues. Pero hermano, tomó los planos, tomó todo, ¿verdad? Y entonces se lo envió al sacerdote Urías, para que el sacerdote Urías hiciera uno. Y dice el verso 11, y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Entonces este sacerdote Urías, se dejó llevar por lo que el rey Acaz estaba diciendo. Y entonces hizo el altar como el altar pagano de Damasco. Ahora, oiga esto, esto es bien tremendo. Dice, así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Luego que el rey vino de Damasco y vio el altar que él había hecho, no el altar de Jehová, el altar pagano, copia del pagano que había hecho Urías, dice que este rey, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Mire qué abominable, mire qué triste. Se subió al altar pagano y ofreció sacrificios en él. Cualquiera pudiera decir, bueno, pues lo está haciendo para el Señor. Para el Señor todo es bueno y a él todo le agrada. No, fíjese que no, desafortunadamente no. Dice, y encendió su holocausto, su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Todo parecía normal, todo parecía, era una copia de lo que se hacía en el verdadero, pero era en un altar falso. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso a un lado del altar hacia el norte. Quiere decir que quitó el altar de Jehová, el original, lo movió de su lugar, porque se ve que el que pasó a tener el centro de ahora para sacrificar era el altar pagano, copia del altar de Damasco. Y mandó el rey al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde. Mire qué abominable, porque el holocausto de la mañana y de la tarde se ofrecía precisamente en ese altar que él había mandado a quitar. Y ahora dice, no, ya no lo vas a sacrificar en ese altar, lo vas a sacrificar en el altar copia del de Damasco. Copia del de Damasco. ¿Quién le dijo a él que eso lo podía hacer? Eso no le agradó a Dios. No le agradó a Dios. Y usted se da cuenta que Dios rechazó precisamente a este rey Acaz. Este rey Acaz fue el que al final se terminó casando con Jezabel también, si no me equivoco. Qué tremendo, qué tristeza que hayan altares que son copia de altares mundanos. Usted nunca trate de copiar las cosas mundanas. Por eso es que yo aborrezco cuando yo oigo que hay gente que usa canciones mundanas y solo le cambia letras y ya le pone letras supuestamente de Dios y dice esto es para Dios.
No, Señor, Dios no tiene idea de eso. Eso es abominable delante de Dios. Pero se hace, y se hace, y se hace, y se vuelve a hacer. Pero yo creo que no tiene la culpa tanto la persona que lo está haciendo como el que lo está consumiendo. Yo creo que no hubieran vendedores de drogas si no hubieran consumidores de drogas. Hay vendedores de droga porque hay consumidores de droga. Y a veces, hermano, desafortunadamente hay consumidores de cosas que a Dios no le agradan. Pero es por falta de discernimiento. Cuando usted va a Segunda de Reyes, capítulo 23 y verso 16, se cumple lo que el Señor le había dicho a Jeroboam. Porque Dios le había dicho a Jeroboam, en ese altar tuyo van a sacrificar huesos de muertos. Porque hay altares donde lo que hay son huesos de muertos. Y entonces dice, se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo. Oiga esto, ese era un altar contaminado. Entonces, vuelvo a la carga. Entonces, ¿hay altares contaminados? Amén. Claro que hay altares contaminados. Pero yo no quiero un altar contaminado, con todo respeto. Ni usted que me está escuchando, yo sé que usted tampoco quiere un altar contaminado. Por eso es que debemos, le digo, de ponerle atención. Pedirle a Dios, Señor, ayúdanos. Ilumínanos, por favor. No queremos tener un altar contaminado. No queremos estar ofreciendo huesos de muertos. No queremos eso. Conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Dice, hermano amado, qué tremendo. Porque en Crónicas capítulo 14, verso 3 dice, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos. Entonces hay altares de cultos extraños. Hermanos, si es que mire, de veras, a veces que usted ve cosas que se hacen, que usted dice, ¿y de dónde sacaron esto? ¿De dónde se basan para hacer esto? Y son cultos extraños que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y aquí dice que eran altares de cultos extraños. Altares de cultos extraños. Pero el tiempo se nos está yendo y quisiéramos nuevamente invitarte a que tomes tu teléfono, llames al 702-647-5050. 702-647-5050. Hermanos amados de la congregación, los invitamos a que tomen su teléfono y llamen al 647-5050, área 702. Y con mucho gusto estaremos tomando su llamada. Y le digo, a la quinta llamada, ofrecerle un cambio de aceite totalmente gratis, cortesía de CJ Automotive Service, que está sobre la Flamingo y la Pecos. La dirección exacta, 3350 East Flamingo Road, 89121. Amén. Sí, y como le digo, usted puede llegar ahí, preguntar por el hermano Joel Sosa, anciano de la congregación y dueño de este negocio, con muchos años ya, no crea que un año, no, muchos años de experiencia en todo esto, ¿verdad? Y le va a poder él bendecir de esa manera, porque es la manera en que él quiere bendecirlo a usted, aparte de que él bendice, gracias a Dios, la radio, ¿verdad? Él nos bendice apoyándonos también, al igual que la congregación entera, nos ayuda y nos apoya, ¿verdad? Con sus aportaciones. Pero como le digo, esperamos que usted pierda
El temor, aleluya, gloria a Dios. Pero como les digo, entonces es un poquito delicado. Ahora, ¿cómo hago yo entonces para hacer un altar como a Dios le agrada? ¿Cómo hago? Pues yo voy a ir a la palabra, porque en la palabra están las claves. En la palabra está, hermano, en una figura el diseño de cómo se hace. Hermano, si en la palabra estaba hasta cómo se partía el holocausto, cómo se partía, cómo se colocaba, qué se le sacaba, qué se le quitaba, qué se quemaba y qué no se quemaba. Todo eso estaba en la palabra. Estaba incluso qué animalitos se quemaban y qué animalitos no se quemaban. Ya si el sacerdote hacía todo lo contrario, ya era a cuenta y riesgo de él mismo. Pero Dios lo, hermano amado, había enseñado. Cuando nosotros vamos a Primera de Reyes capítulo 18 y verso 30, nos damos cuenta de que había un hombre, un personaje llamado Elías. Este personaje Elías, lo primero que hizo y lo que se debe de hacer para tener un buen altar en una iglesia, ahora hablándolo a nivel congregacional, no a nivel individual, pero lo primero que se debe de hacer a un nivel congregacional, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Otra versión dice, juntaos a mí. Porque es importante que si nosotros vamos a edificar un altar al Señor que le agrade a Él, nosotros debemos de juntarnos, debemos de acercarnos, debemos de unirnos. Ese acercaos a mí, juntaos a mí, lo que les está diciendo es unámonos. Porque yo creo que es precisamente el ambiente de unidad lo que hace que Dios se agrade de nuestros cultos, se agrade de nuestra alabanza, de nuestras oraciones. Se recuerda cuando dice que aquel personaje iba a ofrecer una ofrenda al Señor y el Señor le dijo, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que Elías está tratando de transmitirle. Acerquémonos, juntémonos, unámonos. Pero para eso se tienen que limar las asperezas. ¿Cuánta gente, hermano, no va delante del Señor peleado muchas veces con otro hermano? ¿Cuántas veces no están al frente levantando las manos y no se llevan? Como decimos en mi país, no se pueden ver ni en pintura, no se tragan, tienen conflictos, se odian, se aborrecen, hablan el uno del otro, pero van delante de Dios, levantan las manos y dicen te adoramos, pero no puede ver a su hermano. A veces no pueden ver a su pastor. A veces no pueden ver a un líder de la iglesia. Qué triste. Ese tipo de altar lo aborrece el Señor. Y por eso muchas veces en los altares no desciende el fuego de Dios. Pero entonces lo que tenemos que hacer es acercarnos, unirnos y apegarnos al líder. Porque Elías, en este sentido, representa al líder. Acercaos a mí, únanse a mí. Y todo el pueblo, porque es importante que todo el pueblo entienda. Todo el pueblo se le acercó. Y él, oiga esto, él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Él arregló. Y eso es lo que estamos tratando en esta noche de transmitir y de enseñar. Que hay muchos altares nuestros
que deben de ser arreglados. Yo tengo que preocuparme como pastor y debo de preguntarme, ¿le agradará al Señor el altar que le hacemos cada vez que vamos al culto, al servicio? ¿Le agradará al Señor cuando estamos cantándole, cuando estamos adorándole, cuando estamos diciéndole que no hay otro como Él, tan bello y tan hermoso? ¿Le agradará a Él? ¿Será que yo me he preocupado de que mi altar, el altar de la congregación, esté arreglado? Porque este altar estaba arruinado. Dice, ¿y cómo lo reparó Elías? ¿Cómo lo reparó? Dice, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, tomó 12 piedras. Pero ese número 12, todos sabemos que significa número de gobierno. Significa también, mi amado hermano, los principios, hermano amado, de la doctrina que nos fue dejada por los apóstoles y profetas. Por eso es que nosotros tenemos que hacer las cosas conforme los apóstoles lo estipularon en la palabra. Y por eso se necesita regresar a los principios de la palabra. Y hay tantas cosas que podemos saber ahí, pero desafortunadamente el tiempo avanzó. Pero yo me doy cuenta de que cuando Elías hizo el altar como a Dios le agradaba, fíjese que incluso cuando él puso la leña, mandó a que le echaran agua y le mandó a echar, hermano, cubetas de agua 3 veces, hasta que dice que la zanja que había abierto alrededor del altar se llenó de agua, hermano amado. Todo, hermano amado, se llenó de agua, lo empapó. Pero qué tremendo, hermano, que cuando él ora a Dios, él dice, Señor, si tú te has agradado de nosotros, le dijo a los sacerdotes de Baal, el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y la escritura dice que del cielo descendió fuego de Dios que consumió el holocausto y lamió la zanja, hermano amado, el agua la consumió, pero consumió el holocausto. Fue la señal de que Dios se había agradado del altar de este hombre llamado Elías. Y dice la escritura que cuando cayó fuego del cielo, miren los efectos cuando hay un buen altar. Y viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Miren, hermano, entonces un altar conforme a Dios le agrada, hace que el pueblo se postre en una adoración genuina, que el pueblo caiga quebrantado, humillado y reconociendo que Jehová es Dios. Yo quiero un altar de esa naturaleza. Yo no quiero un altar de apariencia. Yo no quiero un altar de imitación pagano. Yo no quiero un altar que le desagrade a Dios. No, yo quiero un altar que caiga fuego del cielo y que el pueblo se postre, el pueblo adore y el pueblo diga, Jehová es Dios. Aleluya. Padre, oramos por tu pueblo que está oyendo en esta noche la radio. Y te pedimos, Señor, que tú le ayudes, le auxilies y que ellos puedan, Señor, por medio de esta palabra, arreglar sus altares, si es que sus altares
Señor, están faltos de estar edificados conforme tu palabra. Tú eres bueno, para eso nos hablas, no para condenarnos, sino para que hagamos las cosas como a ti te agrada. Así que te bendigo, querido Radio Escucha, y te recordamos que estamos aquí nuevamente este día miércoles a las 6 p.m. y te invitamos a que nos visites sábados 7 p.m., domingos 11 a.m. en el 920 East Sahara, entre Maryland y Commercial. Va a ser una bendición poderte ver en aquel lugar, poderte saludar. Esperamos que la próxima ocasión puedas perder el temor, levantar el teléfono y llamar. Sabemos que así es al principio. Yo he estado por mucho tiempo en la radio, en otras emisoras, y sé que a veces la gente le da temor, pero con el tiempo va perdiendo el temorcito. Así que te vamos a invitar para que la próxima vez al 702-647-5050 tú llames, ¿verdad? Y vamos a pedirle a nuestro hermano que se despida. Amén, bendiciones hermanos. Solamente quiero dar aquí unos saludos a aquellos que nos están escribiendo por Facebook, a nuestro hermano Antonio Sánchez, a nuestro hermano Juan Miguel Calva, hasta la Ciudad de México, a nuestra hermana María Verduzco en Fontana, a nuestro hermano Ezequiel Salas aquí en Las Vegas, a la familia de nuestro hermano Miguel Martínez de aquí de Las Vegas, a nuestra hermana Karina Páez, a nuestra hermana Norma de Limón de Tecate. Señor les bendiga, fue un gusto estar con ustedes. Y también a nuestro hermano Roy, allá en la Ciudad de México. ¿Te recuerdas? En la Ciudad de México también nos escribió Roy, ¿verdad? Mi querido hermano Roy, que tengo más de 20 años de no verlo, pero gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, entonces los esperamos en el próximo programa. Que el Señor les bendiga y no se olvide, La Verdad Radio está haciendo la diferencia en los aires de la ciudad de Las Vegas. Que el Señor les bendiga y les guarde.